Probablemente ya has visto en televisión a estos hombres con trajes coloridos, equipados a la antigua, asegurando la guardia del Papa, la Guardia Suiza Pontificia. ¿Quiénes son estos hombres? ¿Son soldados de verdad o solo actúan? ¿Por qué suizos? Te lo explico en unos minutos. Fundada oficialmente en 1506 por el Papa Julio. Segundo, la Guardia Suiza Pontificia tiene sus orígenes en el siglo XV, mediante mercenarios suizos empleados por diversos poderes europeos. ¿Por qué suizos? Por una razón muy simple. Los suizos tenían en ese momento una sólida reputación como guerreros y mercenarios confiables y fieles a sus compromisos. El Papa no es el primero ni el único en tener esta idea. Desde 1497, el rey de Francia, Carlos VII, cuenta con una guardia suiza que permanece vinculada al poder real de diversas maneras, hasta la Revolución Francesa, donde muestra su fiabilidad y lealtad al defender el Palacio de las Tullerías, atacado por los revolucionarios. Entre los siglos XVI y XIX, guardias suizos se dedicaban a proteger distintos poderes en Europa, como en Austria, el Ducado de Saboya y en diferentes estados alemanes e italianos. La Guardia Suiza Pontificia está inicialmente vinculada a la Casa del Papa, es decir, están directamente al servicio del Papa en lugar de al servicio del Estado. A diferencia de otros mercenarios suizos que dependen de los estados pontificios, la Guardia Suiza del siglo XVI no está solo para desfilar, sino que se espera que participe en combate junto al ejército pontificio. Caspar von Silenen, el primer comandante de la Guardia, muere luchando por el Papa en la batalla de Rimini en 1517. También es en esta época cuando la Guardia contaba con más miembros, con un total de 300 hombres. El coraje de la Guardia Suiza Pontificia es probado nuevamente sin demora. En 1527, cuando Roma, residencia del Papa, es devastada por las tropas del emperador Carlos V, quien dirige España y gran parte de Europa Central. Los guardias suizos pontificios, leales a su deber, se sacrifican para que el Papa se refugie en el castillo de Sant'Angelo. Mueren 147 guardias suizos, más de 3/4 partes del personal de la Guardia en ese momento. Este evento aún se celebra cada 6 de mayo, día de la juramentación de los reclutas. También es el tema de una famosa canción de la banda de metal Sabaton. Este evento devastador para las filas de la Guardia de élite, combinado con las tensiones político-religiosas que atraviesa Europa en ese periodo. La Guardia desaparece temporalmente y no reaparece hasta aproximadamente 1548, 20 años después. Desde entonces, por motivos políticos, el mando de la Guardia Suiza se ha confiado principalmente a hombres del cantón germano-hablante de Lucerna en Suiza. Sin embargo, desde 1571 parte de la Guardia es enviada de nuevo al combate. Sorprendentemente, los suizos han solicitado esto para una batalla naval. El historiador David Álvarez relata cómo un destacamento de la Guardia Suiza Pontificia se distinguió durante la famosa batalla de Epente, donde una coalición cristiana se enfrentó al poderoso Imperio Otomano. A continuación hablaré sobre el destino del Papa en el video que aparecerá al final. Para simplificar, durante casi 3 siglos, Suiza no tuvo guerras y estuvo separada del ejército de los estados pontificios, para servir en resumen solo para las ceremonias y mantener el orden. La existencia del Papa está en riesgo durante las guerras revolucionarias y napoleónicas francesas, perdiendo toda autoridad sobre esos territorios, hasta 1815. La Guardia Suiza, que por orden del Papa no luchó, fue desarmada y disuelta 2 veces por los franceses. En 1799 y 1809 y luego reformada en 1825. El Santo Sede, término que designa, para simplificar, el gobierno central de la Iglesia Católica. Establece un nuevo acuerdo con el cantón suizo de Lucerna para que centralice y gestione el reclutamiento de la Guardia. Este fue el último, ya que en 1848 la Constitución Federal de Suiza prohíbe nuevos acuerdos de este tipo, lo que llevó al Papa Pío IX a concluir un acuerdo directamente con la Guardia, convirtiéndola en una entidad legalmente separada de cualquier territorio suizo, dependiendo solo de la autoridad pontificia y reclutando por voluntad individual de los candidatos. Este funcionamiento sigue vigente hoy. El largo periodo de inactividad militar provocó el deterioro de la disciplina y capacidad marcial de la Guardia, agravado por la corrupción. Altos oficiales enriqueciéndose a costa de sus subordinados. La Guardia se amotina repetidamente contra los oficiales, perjudicando gravemente su credibilidad y arriesgando su desaparición. Sin embargo, recupera su color en 1848, cuando la Guardia es confiada a un militar suizo experimentado, Franz Mayer von Schaunsee, quien es considerado el segundo padre de la Guardia Suiza. Sus reformas dan sentido y establecen las bases de la Guardia actual. Bajo su impulso, recupera su color y se restaura la disciplina con rapidez.
Esto es positivo, ya que Roma se ve sacudida por graves disturbios políticos desde abril de 1848 en el doble contexto explosivo de la Guerra de Unificación Italiana y del periodo de levantamiento conocido como la Primavera de los Pueblos. En noviembre del mismo año, las cosas se complican seriamente para el Papa, lo que generalmente significa que su guerra en Suiza va a tener trabajo. En medio de intensas tensiones políticas, Roma se alza y declara la República Romana. El ejército pontificio ya no defiende al Papa y algunos elementos se unen a los insurgentes, a excepción de la Guardia Suiza, recientemente reformada por su nuevo comandante, que sigue fiel protegiendo al Papa. El 16 de noviembre la situación empeora, el Papa está bajo amenaza directa y la Guardia Suiza debe actuar. Única fuerza armada que queda al lado del Papa, la Guardia Suiza solo cuenta con 120 hombres en ese momento. Ese día, 50 de ellos están en el Vaticano y 70 junto al Papa en el Palacio del Quirinal, su residencia de la época. En el palacio en deterioro, el comandante Mayer von Schaunsee arma urgentemente a sus hombres con mosquetes antiguos del arsenal pontificio y hace barricadas en el palacio, frente al cual se aglomera una multitud republicana agitada a la que se une una parte del ejército pontificio. El Papa entonces está aislado en su palacio, donde se encuentra solo con 2 cardenales. Los pocos diplomáticos extranjeros, sirvientes restantes y su guardia suiza aún están presentes. Lee, mientras se dirige a un diplomático: mira, el Quirinal está desierto. Casi todos me han abandonado. Sin ustedes solo tendría las espadas de los valientes que me protegen. Mientras una delegación republicana de esa multitud negocia una solución directamente con el Papa dentro del palacio. La multitud se vuelve cada vez más hostil y comienza a corear «muerte a los suizos, muerte a los suizos», antes de lanzar piedras a la guardia e intentar quemar el edificio donde se encuentra su propia delegación. Durante el tumulto que sigue, se dispara un tiro sin que se sepa quién es el autor, y desde entonces cada uno ha acusado al otro. Como resultado, la Guardia Suiza dispara una salva sobre la multitud, varios caen. La multitud y los soldados, tanto republicanos como expontificios, se enfrentan. Se desencadena una feroz batalla alrededor del Palacio de los Pirineos, protegido por sus 70 suizos. Es el caos y la delegación republicana se asusta creyendo que está atrapada. El Papa les dice a los delegados que son libres de irse, pero ellos rechazan la oferta por temor a quedar atrapados en un tiroteo. Entonces el comandante de la guardia, el coronel Mayer von Schaunsee, con la intención de calmar la situación, les propone acompañarlos personalmente al centro de la plaza donde se encuentra la multitud. A cambio de eso, les pide que aseguren su seguridad durante la operación, lo cual aceptan. Entonces el coronel acompaña a la delegación, que se marcha lo antes posible sin dejar instrucciones, abandonando al militar suizo a merced de la multitud. Cuando los revolucionarios le preguntan si está del lado del pueblo o del Papa, responde sobriamente: estoy del lado de mi deber. Esta respuesta refleja el éxito de las guerras de Suiza en Europa. A pesar de ser mercenarios, son soldados confiables y leales bien comandados. El oficial, un veterano respetado de las guerras pontificias, es liberado horas después y la situación termina bien para él, después de ser colocado frente a un cañón, amenazado con ser explotado. Situación a la que respondió con mucha calma, declarando que había reconocido el cañón que habría utilizado en una batalla anterior. Esta liberación le permite volver a liderar la guardia. Al siguiente día, el Papa, bajo coacción, cede a las demandas políticas de la República Romana y ordena a su guardia desarmarse, provocando la disolución temporal de la Guardia Suiza Pontificia, que reaparece al año siguiente tras la derrota de los revolucionarios por franceses y austriacos. Posteriormente, las reformas dan sus frutos. Esto duró hasta 1870, cuando cayeron definitivamente los estados pontificios y el Papa quedó confinado en el Vaticano. El Santo Sede es entonces más pobre y financia particularmente mal a su Guardia Suiza, cuyos salarios están congelados, lo que provoca una caída de la mitad de su personal, sin por ello solicitarles menos. Agotada, la Guardia se amotina en 1878 y solo regresa a su cuartel una vez que el Papa en persona decide ofrecerles un año de salario. Después de eso, la Guardia obtiene mejor financiamiento y moderniza su equipo con fusiles de calidad y reciente. En 1910, la Guardia Suiza entra en la última fase de la formación de su identidad actual, cuando nombra al comandante suizo francófono Jules Repon. Este reforma una última vez la Guardia, cuyo papel seguía siendo ambiguo entre el papel ceremonial y militar. Transforma al grupo en una unidad de élite, dotada de equipo militar moderno, incluyendo rifles alemanes Mauser, algunas ametralladoras y granadas para sus hombres. Todas las centinelas de la Guardia portan rifles y un arma corta durante su turno nocturno. También es en esta época cuando la Guardia Suiza Pontificia adopta los colores que conocemos hoy en día y se definen sus diferentes atuendos y uniformes.
Y sí, si hubieras llegado al Vaticano antes de 1900, previo a la llegada del comandante Repón, no habrías reconocido a la Guardia Suiza. El uniforme colorido y característico que conocemos hoy solo tiene un siglo. En el pasado, el uniforme de la Guardia evolucionó gradualmente para ajustarse a los estándares de cada época. Por lo tanto, los guardias incluso tuvieron durante un tiempo cascos puntiagudos al estilo prusiano. Como ahora entiendes, el equipo y uniforme de la Guardia han cambiado desde su creación, contrario a la creencia popular. Al inicio de la Primera Guerra Mundial, el ejército suizo se moviliza para asegurar la neutralidad del país. Esto lleva a muchos guardias, ciudadanos suizos antes de ser los guardias del Papa, a ser llamados para servir en el ejército de la Confederación. Esto causa una grave pero temporal escasez de personal en la Guardia, que se soluciona en 1915, una vez que los guardias son exentos del servicio en Suiza y autorizados a retomar su puesto. En Roma, el Vaticano solo está en peligro a partir de 1943 durante la Segunda Guerra Mundial, cuando colapsa el régimen fascista de Mussolini, cuando el ejército alemán entra en Roma y los bombarderos aliados comienzan a atacar realmente la ciudad y sus alrededores. Así, ese año, la Guardia Suiza está en alerta y se equipa para la guerra. Exceptuando los puestos ceremoniales, están siempre equipados y preparados para el combate con rifles y armas. Esta movilización, con el apoyo de la Gendarmería Pontificia, logra mantener la neutralidad armada del Vaticano. A pesar de varios momentos de fuertes tensiones y confrontaciones entre la Guardia, las tropas alemanas y sus aliados fascistas. La Guardia Suiza se mantiene hasta la actualidad, evitando la gran reforma de la Fuerza Armada Pontificia en 1970. Junto con la Gendarmería Pontificia, sigue siendo la única fuerza de seguridad del Papa. Aunque se ha modernizado regularmente, cuenta con equipos más o menos actualizados. Ten en cuenta que las alabardas y corazas tan distintivas son solo armas ceremoniales. La Guardia Suiza tiene un arsenal con rifles de asalto, ametralladoras, armas de mano y más. Desde esta perspectiva, están totalmente adaptados a su época y propósito, definitivamente a cargo de tareas ceremoniales. La Guardia Suiza Pontificia es una unidad militar y de seguridad. Por ende, necesitan poco equipo, permitiéndoles cumplir sus diversas misiones al servicio del Papa en la actualidad. Y si en la actualidad quisieras unirte a la Guardia Suiza Pontificia, ¿sería posible? Para la mayoría de ustedes que me ven, probablemente no sean elegibles. Para unirse a la prestigiosa Guardia Suiza Pontificia, hay muchas condiciones que cumplir. Es obligatorio ser de nacionalidad suiza, de religión católica, católico de menos de 30 años y soltero en el momento del reclutamiento. Disfrutar de una excelente reputación, medir más de 1,74 m, aunque esta condición se ha suavizado, y haber cumplido con el servicio militar en Suiza. Si cumples con los requisitos, la Guardia Suiza está reclutando, lo cual es una buena noticia para ti. Actualmente, la Guardia Suiza Pontificia protege al Papa y lo acompaña en sus viajes. También se encarga del control de las entradas al Estado del Vaticano, cuya peculiar y tumultuosa historia te contaré a continuación, así como de los servicios de orden y honor. Depende directamente del Papa, su jefe supremo. El Papa Francisco recientemente aumentó el personal reglamentario de la Guardia Suiza de 110 a 135 hombres. Actualmente, los cantones suizos de Lucerna, San Galo y el cantón francófono de Valais proporcionan la mayoría de los reclutas. Ahora que conoces la razón por la que el Papa está rodeado de una Guardia Suiza y entiendes su historia militar, al servicio del líder de la Iglesia Católica, tengo una pregunta para ti. ¿Sabes desde cuándo existe el Vaticano, el Estado del Papa? ¿Y sabes por qué el líder de la Iglesia Católica tiene su propio país? Si no respondiste a alguna pregunta, mira el siguiente video.